audiencia de este martes, el Tribunal de la Tarde, nos acompaña el distinguido Kelvin Rosario, él es abogado, comunicador y vicesecretario de la Juventud de la Fuerza del Pueblo. Partido distinguido. Muchas gracias, nuevamente Julio. acá. Gracias por la invitación, ya mi tercera Sí. ocasión por acá. De muchas, ¿eh? Sí, De Sí, muchas. de muchas que vendrán más adelante. Así es. Bueno, Kelvin, muchos temas que tratar de la agenda nacional, pero quisiéramos iniciar por esta medida tan controversial tomada por el MAP, de darle seguimiento a que los empleados tengan la obligación de pagar servicios como el agua y la energía, a pesar de que el presidente dio unas declaraciones que parecía suavizar estas medidas. Sí, Julio, tú sabes que se ha caracterizado este gobierno por tomar decisiones desacertadas y este es uno de los casos, ya que en vista de lo que establece la Constitución, esta es una decisión que afecta y violenta los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque a través de esta normativa, emitida por el MAP, se violenta el derecho a la intimidad del ciudadano. Sí. Y no, si bien no es cierto, el MAP, que no es una institución que está para tener este tipo de seguimiento a si un empleado público está pagando o no un servicio público, entendemos de que es una norma que violenta directamente la intimidad de un empleador, del empleado público en este sentido. Pero hablemos de una pregunta, o sea, ¿es la medida sencillamente una captación de información o cuál sería el propósito posterior de esa información? Si el director del MAP, que es Simon Freud, él el viernes o el jueves emitió un tuit donde él estaba diciendo cuáles eran lo que se estaba buscando con esta medida y no era más que dar un seguimiento al gasto que tienen los empleados públicos para de esta manera ellos hacer un alqueo de cómo es el movimiento del gasto de los empleados, algo que también es totalmente peor todavía, peor, o sea, porque es más complejo, totalmente violatorio de la ley, Sí. porque mi contrato con usted es, yo hago un trabajo y Así usted mismo. por ese trabajo, usted me paga un salario, que yo hago con mi salario, nada que ver. Entonces, si vemos lo que se está buscando con esta medida, lo que vemos es que dar un seguimiento a los movimientos financieros de gasto de los empleados públicos. Lo que estamos viendo es que el MAC se quiere convertir en un DNI, en un segundo DNI, en una Policía Nacional que le da seguimiento de manera ilegal a lo que están haciendo los empleados públicos. Y esto es algo que puede conllevar a demandas ante el Tribunal Constitucional, ya que es una medida que es inconstitucional porque están violando derechos fundamentales de los empleados. ¿De dónde parte entonces el criterio que tiene tanto Simon Freud defendiendo la legalidad de esa medida y le respaldaron figuras como el propio Paliza y Celso Marrancini? Celso Marrancini. Mira, lo que sucede es que en vista del decalabro de las EDES, a partir de la gestión del gobierno de Luis Abinader, ellos están buscando medidas para rescatar el sector eléctrico, pero esa medida no es la medida adecuada para ellos rescatar el sector eléctrico. Un sector eléctrico que ellos lo encontraron funcionando con un sistema que funcionaba, brindaba el servicio. Ellos ahora mismo tienen un servicio que es deficiente. La recaudación de fondos a través de las sedes ha disminuido. Entonces ellos están buscando la forma de ellos rescatar el sector eléctrico, pero lamentablemente esta es una medida que no es adecuada para los fines de que ellos quieren implementarla, que es el rescate del sector eléctrico. Hablemos ahora, el presidente, pues, como decía Julio Ernesto hace un instante, suavizó esa declaración. Después de ese proceso, ¿cuál es su lectura de la intervención o la locución del presidente con relación a este tema? Mira, es algo que ya el pueblo dominicano está acostumbrado, de que el presidente Luis Abinader tomó posesión en el 2020. Ellos han venido tomando y
tomando medidas que no son medidas adecuadas, desacertadas, y vemos como siempre ellos tienen que recular esas medidas. Y este es el caso, nuevamente, de una medida que ellos toman y tienen que recular para atrás. Esto lo que está dejando ver desde un inicio de sus gestiones es de que ellos no tienen una capacidad ni tienen un plan de gobierno organizado ni con un criterio, el cual el pueblo dominicano ya se está dando cuenta de que ellos son improvisando, que están en cada una de las instituciones. Ahora mismo no hay un ministro en este gobierno que nosotros podamos decir de que no haya tomado una medida que ellos no han tenido que recularla para atrás. Por ejemplo, el ejemplo más grande de esto es la reforma fiscal recientemente. Vimos cómo el presidente somete una reforma fiscal donde ellos, como ellos la nombraron, una reforma fiscal de modernización fiscal. Pero esta reforma fue una reforma que no fue consensuada con los diferentes sectores productivos y económicos del país. Fue una reforma que fue elaborada por Jochi Vicente, ministro de Hacienda, ministro de Economía, el presidente y sus asesores económicos. Ellos no se sentaron con los sectores productivos. Por eso vimos de que la reforma fiscal sale, la población inmediatamente da el grito. ¿Por qué? Porque es una reforma fiscal que está afectando directamente a los más necesitados, los más vulnerables, una clase media que es la que tiene en los hombros la economía de nuestro país. Entonces, sectores que son evasores de impuestos por más de 60, 70 años, un sector turístico que debería ya ser autosuficiente. También vemos como en esta reforma fiscal también se iba a ver afectado. ¿Por qué? Porque se le iban a quitar muchísimos beneficios que tenían, pero también no afectaba directamente a sectores evasores de impuestos, que esta fue una de las partes donde la sociedad más elevó su voz. Sí, sin embargo, Kelvin, a pesar de esas medidas en cantidades que han decidido echar hacia atrás, que recule, ellos la interpretan en otro idioma o de otra manera, porque ellos dicen Abinader te escucha, el presidente que tiene capacidad de que una medida sea impopular, de que los sectores la rechacen, y él obedece ese llamado, ese grito del pueblo, como ellos plantean. Sí, lo que sucede es que hemos visto que el presidente se ha dedicado a gobernar a través de lo que se escucha o se escribe o se comenta en las redes sociales. Que eso en realidad es algo que no está del todo mal, pero un presidente no puede gobernar a través de lo que se comenta en las redes sociales. Se supone que un presidente debe tener un plan de gobierno elaborado mucho antes de él tomar la primera magistratura del poder del país o tomar posesión. Entonces, si un presidente se dedica a gobernar de esta manera, nosotros lo que estamos viendo es que el plan de gobierno o los objetivos que estaban trazados a través de su plan de gobierno, todo era improvisaciones. Y lo hemos visto, por ejemplo, en campaña el presidente Abinader, desde el 2018, en todas sus entrevistas y donde quiera que el presidente Luis Abinader fue a hablar de su plan de gobierno, siempre hablaban y criticaban el gasto público. Pero nosotros hemos visto que el gasto público en los 4 años de Luis Abinader, en vez de reducirse o ellos hacer un plan de austeridad, vemos como la nómina pública fue aumentada en más de un 30%. Los gastos públicos en fiestas navideñas, en muchísimos rubros del gobierno, ha aumentado el gasto público. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros los dominicanos? Que este es un gobierno que lo que criticó lo está haciendo y el doble. Nosotros los dominicanos nos preguntamos, ¿qué ha hecho el presidente Luis Abinader con todos los préstamos que se han tomado en estos 4 años de gobierno? Y nosotros podemos ir a cada punto de nuestro país y nosotros no vemos nada que haya hecho el gobierno. Entonces, lamentablemente, ha sido un fracaso el gobierno de Luis Abinader. En todas y cada una de los ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Educación, nosotros no hemos visto el progreso del país en cuanto a educación. El Ministerio de Salud Pública, un desastre. Hemos visto cómo todos los recursos del Ministerio de Salud Pública en los últimos 4 años han sido destinados en la zona fronteriza del país para parturientas haitianas.
El dominicano, el uso de esos recursos en la frontera es menos de un 20 o un 30%. ¿Qué te quiere decir eso? Que lamentablemente la eficientización del gasto ha sido un desastre en este gobierno. Hablemos de las políticas de juventud. Aparte, por cierto, ministro, coincido con usted, no hay una cosa más buena que el pan con aguacate. Igual, coincidimos plenamente. Cuénteme un poquito de lo que ha sido lo que sería su evaluación de las políticas ejercidas en esta gestión hacia un sector tan determinante en República Dominicana como es el sector o el segmento de la juventud. Mira, esto es una pregunta muy interesante, porque a partir de que Luis Abinader toma posesión en el 2020, el Ministerio de la Juventud no ha elaborado un plan de gobierno destinado al desarrollo de la juventud. Eso lo vemos simple. El ex pasado ministro de la Juventud, Rafael Félix, duró 4 años en ese ministerio. Y si nosotros nos ponemos a ver cuál fue la política de juventud trazadas desde el Ministerio de la Juventud, no hay una sola política de juventud. Y ahora vemos que hay un cambio de un nuevo ministro y por igual siempre las mismas actividades, que integrando la juventud en los barrios, pero tú no ves un plan de gobierno de juventud con objetivos trazados a futuro, un plan elaborado. Solo son cosas de improvisación y de populismo lo que estamos viendo a través del Ministerio de la Juventud, porque el Ministerio de la Juventud se supone que debe ser un ministerio que debe trabajar de la mano con el Ministerio de Educación, Ministerio de Educación Superior, pero cuando vemos que un Ministerio de la Juventud no tiene un plan de organización de políticas, lo que vemos es que hay improvisaciones y por eso es que la inversión de juventud no la vemos en los barrios, no las vemos en las diferentes demarcaciones. La juventud dominicana se siente desamparada y una de las principales funciones que tenía el Ministerio de la Juventud anteriormente era la otorgación de becas que a través del Ministerio de la Juventud eran dadas a estudiantes meritorios de diferentes regiones del país y inmediatamente el presidente Luis Abinader toma posesión, le quita esta disposición al Ministerio de la Juventud y esas becas son destinadas al Ministerio de Educación Superior. Aprovecho, ¿verdad?, como abogado, dirigente político, para saber tu parecer acerca de la decisión de fusionar instituciones, incluyendo el MESID, Educación Superior, con el MINER, qué viabilidad se le ve a eso, y también el caso de la nueva Constitución. Quienes la defienden insisten en que es una Constitución, por lo menos pone límites a aquellos que pretenden eternizarse en el poder. Y de hecho algunos legisladores que hacíamos aquí referencia a ese tema la semana pasada botaron una llave al mar, alegando ya que esos candados de la reelección presidencial. Ese video tuvo tanta pegada como el pan con aguacate. Sí. Fíjate que las elecciones de Trump y Kamala pasan en un segundo plano, Sí. y el primer plano tiene el pan con aguacate. Pan con aguacate. Bueno. Bien, Julio, mira, Sí. en el 2010 fue la última modificación constitucional que se le hizo a la Constitución de nuestro país. Una Constitución que ha sido elogiada en diferentes organismos, diferentes países, como una Constitución moderna y adaptada a los nuevos tiempos. De esa Constitución emanaban un sinnúmero de leyes que muchas de esas leyes aún están esperando ser promulgadas en nuestro Congreso. Nosotros entendemos de que lo que hizo el presidente Luis Abinader fue algo que era totalmente innecesario, porque ya anteriormente se había promulgado la ley orgánica del Ministerio Público, donde se le daba independencia al Ministerio Público. El presidente Luis Abinader sí entiende de que se tenía que hacer una modificación constitucional para ello fortalecer esta parte de la Constitución, que era la escogencia del Procurador General de la República. Yo le hago una simple pregunta al presidente Luis Abinader. Con la Constitución del 2010, ellos eligieron a Miriam Germán, que ha hecho un excelente trabajo, un Ministerio Público que hasta donde nosotros sabemos trabaja de manera independiente. Perdóname, quiero hacer un énfasis ahí. Dices, hasta donde nosotros sabemos, ha hecho una labor independiente. Claro. Hasta donde nosotros sabemos ha hecho una labor independiente. Nosotros no podemos garantizar de que no
haya sido así. O Algunos que, sectores hablan de cierta manera de selectividad en el tema de los casos. Filtración de informaciones a la prensa, del tema de la prisión es la regla y la libertad es la excepción, el tema de los famosos casos de marinos, ¿no? Y demás. ¿Entiende usted que ha habido independencia en este sentido en el manejo? lo que sucede es que el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, que es la que dirige el Ministerio Público, nosotros estamos viendo desde hace 4 años que hay varias personas que son cabeza en el Ministerio Público. Por ejemplo, la PECA está dirigida por Wilson Camacho y Jenny Berenice. Vemos como desde la PECA, que es la persecución de la corrupción pública, hay casos que son dirigidos directamente con un manejo que queda entredicho lo que está haciendo desde el Ministerio Público. Por ejemplo, esas filtraciones de información, esos allanamientos en horas de la madrugada, todo eso son cosas que nosotros la criticamos en cierta manera porque violenta directamente la integridad de las personas. Y muchas veces tú ves que hay personas que son llamadas al Ministerio Público para su investigación, declaraciones, y son llamadas hoy en la mañana y en la noche, en la madrugada, son allanadas. Se supone que si una persona está yendo a las citaciones, ¿por qué tú tienes que hacer un procedimiento de allanamiento de madrugada a una persona que está asistiendo cada vez que es llamada? Lo que vemos ahí que es un circo. En muchos de los casos es un circo. Simplemente tú lo puedes ver que no hay una sentencia definitiva en ninguno de los casos. Muchos de los casos están siendo reenviados con más de 20, 30 reenvíos. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos simplemente sometieron personas por lo que ellos escucharon o ellos se suponían. No tenían unas pruebas fehacientes para ellos conseguir sentencias definitivas. Sí, no, digamos, no quisiéramos terminar la conversación, concluirla, sin que nos hables de la fuerza del pueblo. Recientemente el PLD desarrolló su proceso de escogencia de su matrícula interna. En el caso de ustedes, sé que están también camino a ese proceso. ¿Cómo van? Y en tu caso, ¿cuáles serían tus aspiraciones? Bien, vemos que el PLD salió de su proceso de elección, donde salieron escogidos nuevamente el expresidente Danilo Medina como presidente del partido, el ex compañero Johnny Pujol, una persona, una estrella con muchísimas cualidades, es escogido como el nuevo secretario general del partido. Entran al partido dentro de la dirección del comité político nuevos miembros y nosotros vemos bien la escogencia de Johnny Pujol, una persona joven, con energía, una persona que tiene quizá una visión de modernizar el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora la Fuerza del Pueblo ya tiene varios meses dentro de su proceso interno, donde las mesas temáticas, cada una de esas mesas está trabajando diferentes temas, el electoral, el tema, todos los temas están dirigidos por mesas temáticas. Nosotros estamos ya con un calendario que entendemos que para marzo, mayo del año que viene, ya nosotros vamos a tener todas esas posiciones ya van a ser ya elegidas, vamos a tener un secretario general, la matrícula de la dirección central también, todos los compañeros vamos a ir a elección, la dirección política también, y esperamos salir fortalecidos de ese proceso para hacer un buen papel en la oposición y en el proceso electoral que viene. Cuéntame un poquito de su evaluación en lo que ha sido ya estos meses de gestión como senador de Omar Fernández. Bien, excelente. El compañero Omar está haciendo una gestión fenomenal. Vemos como el compañero Omar es un senador que es cercano a su demarcación, no sale de las calles, inmediatamente es elegido. El compañero Omar fue a dar las gracias a cada uno de los barrios del Distrito Nacional, una muestra de humildad y una muestra de cercanía del compañero Omar. Recientemente vimos una campaña del uso de los recursos de lo que es denominado el barrilito, donde el compañero Omar ha hecho una campaña
de uso de esos recursos para ayudar a los más necesitados, personas con problemas de salud, niños con problemas de autismo que están en condiciones de precariedad. Esos fondos son destinados para ayudar a esas familias. Y entendemos que el compañero Mal es una pieza fundamental de nuestro partido y lo está haciendo súper bien desde el Senado. ¿Tú sientes que hace falta más oposición, tomando en cuenta la crítica de mucha gente, de que estamos padeciendo situaciones en todos los aspectos, en materia de seguridad, alimentos, pero que en materia de oposición, que no se resalta mucho, pues ese sentido crítico hacia el gobierno? Lo que pasa y lo que estamos viendo es que, y es algo que da mucha pena que esté sucediendo en nuestro país. Ahora mismo los medios de comunicación, la opinión pública, las personas que son llamadas a ser voces importantes, son personas que tienen mucho compromiso directamente con este gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno ha aumentado el gasto de publicidad del gobierno. Y los medios de comunicación, los influencers, las personas que tienen cierta incidencia en la opinión pública, están teniendo muchísimos beneficios y la opinión pública se está viendo amedrentada a través de esos recursos públicos que son destinados a la publicidad del sector público. Pero los partidos políticos entiendo que están haciendo su trabajo de oposición. La parte de la sociedad que está vigilante y está siempre crítica a esas decisiones que son tomadas del gobierno, nosotros vemos que sí están haciendo su trabajo. Por ejemplo, lo vimos recientemente con el tema de la reforma fiscal. La sociedad civil alzó su voz y si no hubiese sido así, hubiésemos tenido ahora mismo una reforma fiscal que hubiese ido en detrimento del pueblo dominicano, y vemos cómo el presidente tuvo que recular esa decisión porque la oposición, los partidos políticos, la sociedad civil unieron fuerza y eso es oposición. Muy bien. Distinguido Kelvin Rosario, gracias una vez más por Muchas gracias, Julio, por la ¿verdad? invitación. Bueno, a ustedes por la amabilidad de su sintonía. Nos vemos mañana en otro Tribunal de la Tarde de 5 a 6 por Telefuturo Canal 23.